La competición daba comienzo a las 9:20 de la mañana, con el mar bastante picado complicando un poco más la natación a los participantes. A los triatletas de la competición de distancia corta les esperaban 2 vueltas al circuito de natación. El primero en pisar la arena para iniciar la segunda vuelta ha sido Víctor Benajes, que ha dominado claramente este primer segmento obteniendo una distancia importante frente a sus perseguidores. Por lo que corresponde a la salida femenina de este campeonato autonómico, las chicas de la Universidad de Alicante han sido las dominadoras de este primer segmento. El aire iba en aumento y el mar parecía picarse cada vez más. 30 minutos más tarde de la salida del campeonato autonómico, daba comienzo la prueba sprint, primera prueba del circuito Tricastellón. Los participantes del triatlón sprint tendrían que completar este primer segmento con una única vuelta de 750 metros. El primer chico en salir del agua ha sido David León, con una muy buena natación. Por lo que corresponde a la salida femenina, Sonia Ruiz ha sido la primera en llegar a la arena e iniciar su carrera hacia la primera transición. El segmento ciclista constaría de 2 vueltas para los participantes de distancia corta y una para los que disputaban la competición sprint. Víctor Benajes ha seguido dominando la competición también en este segundo segmento, bajándose a correr en primera posición. En cuanto a las chicas, Hanna Coradej y Andrea Balán, de la Universidad de Alicante, han trabajado en equipo y han conseguido llegar a la segunda transición en cabeza, para jugarse el primer puesto del campeonato en una interesante carrera a pie. En la prueba sprint, David Huertas y Clement Mignon han sido los dominadores del segmento ciclista y los primeros en bajarse a correr seguidos muy de cerca por otros 2 triatletas. La carrera a pie sin duda ha sido definitiva para definir los podiums de ambas competiciones. Finalmente, el vencedor de la prueba ha sido Clement Mignon, del 79 Partenay. El segundo clasificado ha sido el triatleta del Tripusol, Javier Llopis, y en tercer lugar ha cruzado la meta el también galo Maxence Vaspeiras. Je suis venu à Vinaros pour faire un stage de triathlon, donc avec Maxence et mon entraîneur et un autre copain. On est resté toute la semaine, on s'est entraîné et puis on s'est dit que ce serait sympa de faire le triathlon en fin de semaine. Voilà. Bon, le triathlon s'est bien passé, j'essaie de sortir avec les premiers. En vélo dans la côte j'attaque et après on finit à 2. Puis la course à pied j'ai déroulé et ça s'est bien passé. En chicas, Sonia Ruiz ha conseguido aumentar la distancia respecto a sus perseguidoras, bajándose a correr con una diferencia de 4 minutos. La primera en cruzar la línea de meta, siendo la clara dominadora de la competición, ha sido Sonia Ruiz del Trivila. En segundo lugar ha llegado la triatleta madrileña Esther Ramos y en tercera posición ha entrado en meta Inma Sánchez, del triatlón Alto Palancia. Después de la temporada pasada sin poder levantar la cinta, pues hoy por fin me ha tocado a mí. El agua me ha favorecido bastante y he aprovechado la carrera y
En cuanto a la salida olímpica masculina, el primer puesto del podium sin duda estaba decidido desde la natación. Víctor Menajes, del Huracán Cool Bikes, se ha proclamado vencedor de la prueba y campeón autonómico de triatlón con un tiempo de 2 horas, 4 minutos y 11 segundos. El segundo clasificado ha sido el francés Valentin Descamps, y en tercer lugar ha entrado en meta Javier Andrés de la Esperanza, de la 300 vatios Elche, que a su vez se ha proclamado subcampeón autonómico de triatlón. La tercera plaza del campeonato autonómico de la Comunidad Valenciana ha sido para Francisco García, del laboratorio SIS. El podium femenino de la distancia olímpica se ha resuelto con la primera posición de Hanna Coradé, de la Universidad de Alicante, que se ha proclamado campeona autonómica de triatlón con un tiempo de 2 horas, 18 minutos y 54 segundos. En segundo lugar ha entrado en meta su compañera de equipo, Andrea Balán. La tercera posición de la prueba y del campeonato autonómico ha sido para Naomi Martínez, del Huracán Cool Bikes. Una interesante mañana de competición donde hemos podido disfrutar del campeonato autonómico de triatlón distancia corta y de la primera prueba puntuable para el circuito de Diputación de Castellón. Todo ello gracias a la gran organización del club local, el Jiji Jaja de Vinaròs. Dorsal número